Muy bien, en esta ocasión vamos a estar meditando en el Salmo 15. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 15. Solamente contiene 5 versículos, así que leo para ustedes. Dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Muy bien, este salmo es un salmo que nos lleva a meditar en aquellos que son, o quiénes son aquellos que habitarán en el monte santo de Dios. Si vemos, el salmo comienza con dos preguntas que básicamente es la misma: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Podríamos considerar este salmo como el salmo de la pregunta y la respuesta, porque se nos da una pregunta, pero juntamente con esta pregunta se nos da la respuesta. Y si nosotros vemos este salmo, podríamos pensar, ¿verdad? O cualquier persona podría venir sin un entendimiento claro de lo que este salmo nos quiere, o lo que el Señor nos quiere mostrar en este salmo, y puede decir, bueno, entonces si yo hago estas cosas, habitaré en el monte santo, habitaré en los cielos con Dios. Porque el monte de Sión es una representación del reino de Dios y su presencia, que es en última instancia el cielo. Entonces, una persona podría venir y decir, bueno, entonces si yo ando en integridad, si yo hago justicia, si yo hablo verdad en mi corazón, si no calumnio con mi lengua ni hago mal a mi prójimo, si no admito reproches, si amo a los que temen a Jehová y hago todas estas cosas, bueno, entonces yo habitaré en el monte santo de Dios. Sin embargo, este no es nuestro entendimiento. Sabemos que nosotros no vamos al cielo por las obras que nosotros hagamos. Entonces, si nosotros vemos este salmo, nos dan principios morales de aquellos que hablan verdad con su lengua, de aquellos que son íntegros, de aquellos que hacen justicia, de aquellos que no hacen mal a su prójimo. Pero sabemos que por la moralidad o por las buenas obras, nosotros no podemos entrar al reino de Dios. Sabemos que es únicamente a través de Jesucristo, nuestro Salvador, el camino, la verdad y la vida, que nosotros podemos tener comunión con Dios, que podemos habitar en el monte santo de Dios. No es por nuestras obras, no es por méritos que nosotros tengamos, no es por nada de eso. Sin embargo, este salmo nos ayuda a examinar nuestras vidas y ver si realmente estamos nosotros andando como se nos menciona en este salmo. Tenemos que, antes de comenzar a ver algunas cuestiones prácticas, debemos considerar o debemos recordar que en primera instancia el hombre que aquí se nos habla es de Jesús, es de él a quien este salmo se refiere. Él fue quien vivió una vida justa, pura, sincera, siempre habló verdad, y la descripción aquí, pues en primera instancia, es del Hijo de Dios, de Jesucristo. Pero como les dije antes, este salmo nos ayuda también a nosotros a examinarnos y ver si nosotros estamos andando de esta forma. Porque a pesar de que entendemos que la salvación es por gracia, nuestra fe se ve evidenciada por nuestras obras, por una vida de piedad, por una vida de santidad. Y es esto de lo que aquí se nos habla. Se nos dice en el versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia. Entonces, somos nosotros personas íntegras en nuestro trabajo, a pesar de que no tengamos a nuestro jefe a la par. Si trabajamos desde la casa, somos íntegros en nuestro trabajo, somos íntegros en las vidas que vivimos en iglesia y en las vidas que vivimos fuera de ella, en nuestros hogares. Hacemos nosotros justicia, somos nosotros justos, por ejemplo, en los negocios que hacemos o en las decisiones que tomamos. Dice este versículo 2 también, el que habla verdad en su corazón. ¿Hablamos nosotros verdad
con las conversaciones que nosotros tenemos, o incluso hablamos nosotros el Evangelio, la palabra de Dios, la verdad que toda persona necesita oír, lo hablamos nosotros, exponemos la palabra de Dios fielmente. Sabemos que cuando nosotros estábamos en el mundo, o si usted ya ha nacido de nuevo, sabe que hay un contraste de su vida vieja y su vida nueva en Cristo. Antes uno no se caracterizaba por hablar verdad. La mentira parecía como algo normal. La integridad parecía como algo que solamente tenían personas que teníamos en alta estima, tal vez, o presidentes, o personas de alto rango. Y la justicia ni siquiera pasaba por nuestra mente. Entonces, debemos considerar estas cosas. No puede ser posible que si nosotros decimos que somos cristianos, estemos viviendo una vida exactamente igual de la que nosotros teníamos cuando no estábamos en Cristo. Entonces, por eso es necesario que cada uno de estos versículos nosotros los consideremos y volvamos a ver a nuestras vidas y nos preguntemos, ¿estamos nosotros andando íntegramente? ¿Estamos nosotros haciendo justicia? ¿Estamos nosotros hablando verdad en nuestro corazón? Versículo 3 dice, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino. El que no calumnia con su lengua en la vida pasada, muchas personas, incluyéndome, calumniábamos mucho con nuestra lengua. Las malas palabras, los insultos parecían cuestiones normales. Pero eso no debe caracterizar a un cristiano. Ahora, tal vez podemos ir más allá. Porque el calumniar con nuestra lengua y hacer mal a nuestro prójimo, o por ejemplo, el hacer mal a nuestro prójimo no se puede simplemente resumir en hablar mal de alguien, sino también, en perjudicar físicamente a alguien, sino también en hablar mal de alguien. Somos nosotros partícipes de chismes, somos nosotros partícipes de hablar a las espaldas de otros. Esto también es hacer mal a nuestro prójimo. Dice, ni admite reproche contra su vecino, que sería exactamente lo mismo si nosotros estamos en una conversación y permitimos que otras personas hablen de algún familiar o de algún hermano, nosotros estamos siendo partícipes de calumniar con nuestra lengua y con nuestra mente también. Versículo 4, aquellos a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo no por eso cambia. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado. Bueno, aquello que nosotros éramos antes, nosotros lo menospreciamos. La vida vieja, el pecado, las borracheras, la mentira y todo lo demás, nosotros ahora lo menospreciamos. Nosotros realmente debemos tener este odio y esta separación del pecado porque ya no nos deleitamos en él. A pesar de que no nos deleitamos en él, de que no es agradable a nuestros ojos, no quiere decir que por eso nosotros vayamos a despreciar a aquellas personas que andan en su sueño de muerte, que andan en tinieblas. Más bien nosotros debemos ser movidos en misericordia e ir en pos de estas personas y predicarles el Evangelio, recordando que nosotros no siempre actuamos de la manera que lo hacemos ahora, sino que lo hacemos ahora por la obra que Dios ha hecho en nosotros por medio de Jesucristo. Pero honra a los que temen a Jehová. Un creyente debe honrar a aquellos que temen a Jehová. Debe honrar a aquellos que aman a Dios de corazón. Siempre es un gozo cuando uno tiene comunión con hermanos que son muy piadosos. Y nosotros no deberíamos de ninguna manera tener algún tipo de envidia de ellos, de ver su vida de santidad, de ver su vida de piedad. Es totalmente lo opuesto. Deberíamos nosotros honrarles, debería ser para nosotros ellos ánimo para nuestras vidas espirituales. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Muy bien, aquí se nos dan más cuestiones morales de las cuales nosotros podremos adentrar, pero enfoquémonos en este último versículo que dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Esto no quiere decir que porque nosotros hagamos estas cosas,
no pecaremos o no resbalaremos, porque sabemos que a pesar de que hemos sido salvados por medio de Jesucristo, nosotros aún somos pecadores. No nos deleitamos en el pecado, pero sabemos que aún estamos en este mundo y el pecado aún mora aquí. Por lo tanto, habrán tentaciones, habrán circunstancias que en muchas ocasiones podamos nosotros o pueda nuestro pecado salir a la luz. Pero lo que nosotros debemos ver o lo que nosotros debemos considerar es que el hecho de no resbalar implica, por ejemplo, que si una persona es íntegra, no tiene por qué temer, o no tendría por qué resbalar, por ejemplo. Si yo trabajo bien en mi trabajo y hay personas que quieren hacer ver que yo hago mal el trabajo y yo soy íntegro, yo sé que las cosas las he hecho con excelencia, no para ser reconocido, sino para la gloria de Dios, no importa lo que las demás personas digan, eso no va a hacernos resbalar, pero nuestra confianza no está puesta en lo que nosotros hemos hecho, sino nuestra confianza en primera instancia debe estar en que nuestro Dios es quien nos sostiene. Y esto también lo podemos aplicar a nuestra vida espiritual. Es Dios quien nos sostiene, por lo tanto no resbalaremos, por lo tanto nuestra salvación no se puede perder. Sabemos que habrá muchas aflicciones, que habrán muchas situaciones y que debemos luchar contra el pecado que aún mora en nosotros. Pero nuestra confianza no debe estar en vivir una vida como la que este salmo nos describe, sino más bien que nuestra confianza debe estar en nuestro sostén, en nuestra ancla, en nuestra roca, que es nuestro Señor. Entonces, en resumen, a pesar de que estas características o calificaciones étnicas, podemos llamarlo así, son cosas que deben caracterizar a los piadosos, a los hijos de Dios, vemos que ninguna de estas cosas pueden llevarnos al cielo, sino que únicamente es a través de Jesucristo que nosotros encontramos este camino al cielo. Es a través de la obra que Él ha hecho en la cruz, al morir por nosotros, al llevar nuestros pecados allí, que nosotros podemos habitar en el monte santo de Dios, que nosotros ahora podemos tener esta preciosa comunión con Dios y también poder vivir vidas así, vidas que agradan a Dios, vidas que son íntegras, que hacen justicia, que hablan verdad en su corazón, que no calumnian contra su prójimo ni hacen mal alguno a ellos, que honran a los que temen a Jehová. Todas estas cosas ahora podemos vivirlas, no como una carga para nosotros, sino más bien gozosos, porque sabemos que con nuestra vida no buscamos agradar a los hombres, sino que buscamos únicamente agradar a Dios y temerle a Él únicamente. Que sea este salmo algo con lo que nosotros nos examinemos para ver cómo estamos andando. Y si usted no está en Cristo, si usted todavía vive una vida de pecado, una vida donde calumnia, donde miente, donde peca contra su jefe al no ser íntegro, por ejemplo, o que detesta a aquellos que temen a Dios, bueno, hay esperanza aún. Y esa esperanza se encuentra en Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que venga a Él en fe, arrepiéntase de sus pecados, crea en Él como su Salvador, para que pueda habitar en el monte santo de Dios, para que pueda morar con Él y para que pueda ser partícipe de su presencia.